Hace algo más de una semana, un documental emitido en La Sexta hacía público el testimonio de la primera mujer en España que se ha atrevido a denunciar públicamente el acoso sexual que habría sufrido por parte del tenor Plácido Domingo. Eso sí, lo hizo sin mostrarse públicamente, se sumaba así a otros testimonios contra el tenor español que desde 2019 empezaron a hacerse públicos en Estados Unidos. Allí motivaron la cancelación de sus conciertos y es un asunto que hoy vamos a analizar en nuestra sección de Igualdad. Ya nos acompaña nuestra delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, Noemí Galván. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues vamos a recordar esos hechos que, bueno, hacía públicos también ese documental hace unos días de La Sexta, porque no se trata de una investigación particular, de una denuncia particular, se trata de una investigación que inició el Sindicato de Músicos de Ópera en Estados Unidos en torno a 2019 y que acabó con una veintena de testimonios que se les daba veracidad suficiente para demostrar esos posibles casos de abusos y de acoso por parte del tenor. Sorprendieron mucho. Sorprendieron mucho, pero sin embargo luego analizaremos la respuesta que se dio en Estados Unidos y la respuesta en España. Y a raíz de ese documental emitido también hace unos días de Salvados en La Sexta, también se ha pronunciado la Asociación de Mujeres en la Música y tenemos con nosotros hoy a su presidenta, ella es Pilar Rius. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días, compañeras. Muy bien. Buenos días. Pilar, encantada de saludarla. Lo primero, ustedes en un hilo de Twitter, leía textualmente, decían el otro día a raíz de la emisión del documental que los abusos no se han producido en el mundo de la música únicamente en las altas esferas. No, bueno, comentábamos que el asunto de Plácido es la punta del iceberg de un montón de cuestiones que durante tiempo, pues yo creo que en todas las disciplinas artísticas han padecido las mujeres y en especial han padecido y siguen padeciendo algunas alumnas, porque lo que sucede a puerta cerrada en un aula escasas veces se cuenta, se ve, pero no deja de ser verídico, claro. Han reunido además ustedes en ese hilo de Twitter una recopilación de noticias en las que se relatan importantes casos de abusos sexuales, como bien decía, en aulas, en los conservatorios. Y se plantean además que para cuándo un Me Too en España. Sí, fijaros que hubo un intento, hubo un movimiento que se llamaba la Caja de Pandora y que se creó también, como digo, estamos en contacto con otras asociaciones de compañeras en el arte, donde hay una fina frontera a la hora de definir qué es abuso y qué, digamos, por parte del acosador y a la hora de demostrarlo, ¿no? y qué está permitido. Por supuesto, una mujer siempre lo sabe, pero en el mundo del arte, a la hora de demostrarlo, luego es bastante complejo. Y ese movimiento de la Caja de Pandora fue una especie de arrancada de un Me Too dentro del mundo del arte, ¿no? Y vino a raíz de un abuso creo que era una compañera en escénicas, ¿no? que tuvo un encuentro bastante desagradable con una persona que le iba a contratar. Y dentro del ámbito de la música, felicito a las compañeras, a Carola, a las redactoras y al programa Salvados, porque han abordado un tema que destapa, lo que digo, un caso muy complejo en el que empiezan a destaparse una serie de casos y las nuevas generaciones empiezan a denunciar, pero que hasta ahora había sido muy silenciado. Es decir, poco a poco, no sé si tanto como un Me Too, pero sí que parece que vamos siendo valientes como para poder hablar y para poder denunciarlo. Sin embargo, llama la atención, Pilar, hablábamos de la respuesta que se dio en Estados Unidos, Marta, sí. Pues se producían de inmediato cancelaciones de eventos y sin embargo en España, Plácido Domingo, pasado un breve espacio de tiempo de cierta retirada, retomó la actividad y se produjeron imágenes de ovaciones en pie del público de en torno a 3 minutos y se seguían haciendo contrataciones, muchas de ellas además con dinero público. ¿Qué pasa en un país y en otro para que tengamos tanta tolerancia en ese caso a una noticia así, basada en testimonios ya veraces? Yo creo que en Estados Unidos lleva mucho adelante en cuanto al tema de abusos, en cuanto a la posibilidad de poder denunciar y saber que está respaldada. Aquí no contamos con ningún sindicato ni con nadie que pueda apoyar en el caso de que una alumna pueda denunciar a un profesor en un momento dado o una compañera del mundo de la música pueda denunciar a un director o un colega, ¿no? Creo que en España además el mundo de la música clásica y el mundo de la música académica es muy conservador, eminentemente conservador. Recuerdo que cuando salió la noticia de Plácido, nosotras fuimos muy críticas desde la asociación, hicimos una publicación diciendo que aquellos
aquellas ovaciones fueron como una bofetada a esas mujeres que fueron abusadas, porque en el fondo, ¿quién cree a las mujeres abusadas? A los perfectos caballeros siempre se les cree, pero a las mujeres abusadas no. Tienen todo un periplo para tener que demostrar lo que ha sucedido, ¿no? Y a puerta cerrada es muy difícil de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que España sigue siendo un país muy conservador, sigue siendo un país en el que, bueno, desde luego, desde el documental, las reacciones también en la prensa musical no se han hecho esperar, como os podéis imaginar. Han sido reacciones también muy furibundas hacia el documental y hacia las mujeres críticas, y que nos queda un largo camino por andar, que, como digo, estamos empezando ahora a no callarnos, a denunciar todo lo que está sucediendo, pero el mundo de la música académica es muy conservador y hay unas redes de poder masculinas tejidas con muchísima tradición que es muy difícil todavía poder cortar, es muy difícil. Pilar, estamos viendo en este momento unas imágenes de una entrevista que emitía en su momento Televisión Española, en un programa de Mercedes Milá, una entrevista que hacía a Montserrat Caballé, que además fue llamativa y forma parte también de este documental, en la que además Montserrat Caballé decía claramente que Plácido Domingo no quería actuar con ella por su aspecto, porque era gorda, y fue así, tal cual, como se lo dijo en su momento hace muchos años, porque de hecho vemos las imágenes, así se lo decía Mercedes Milá. Por tanto, ya hablamos de una figura con comportamientos un tanto cuestionables, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, quiero decir que Montserrat era suficientemente reconocida como para ser creíble. Y efectivamente, claro, es que yo creo que lo hemos comentado dentro del mundo de la música, y si yo no he trabajado directamente con orquestas, pero sí tengo compañeras que han trabajado con orquestas, y bueno, pues se comenta que efectivamente era un secreto a voces, es decir, que más o menos todos y todas conocemos el comportamiento de determinados compañeros y determinados colegas. Vuelvo a decir, no solo el caso de Plácido, es el caso de otros muchos compañeros. Y durante años ese comportamiento hemos vivido como algo normal que se silenciara. Algo absolutamente normal. Y solo añado una cosa, siempre le piden a la víctima que sea la que tenga la valentía de salir adelante. Yo solo pido que la gente reflexione. Si estas mujeres hablaron en su momento, bueno, han hablado y se está cuestionando hoy en día aquello que hablaron, y hoy en día no se las cree. Es decir, las mujeres que han denunciado a Plácido, que tienen un suficiente peso profesional, seguimos sin creerla hoy en día. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran denunciado en aquel momento? Desde luego. Simplemente y lo eso. vemos, además, Marta, es una constante de Pilar, que el testimonio de las víctimas de violencia sexual normalmente no es creído, son cuestionadas. Nunca. Y eso genera que haya un porcentaje tan bajo de mujeres que se atreva a denunciar, que de hecho, si nos vamos a la macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2019, solo un 11% de mujeres que ha sufrido violencia sexual lo denuncia. De hecho, vemos las pruebas esta semana. El caso de esa presunta violación por parte del futbolista Dani Alves, se ha publicado que la víctima ha renunciado a la indemnización económica que le correspondería, porque se ve cuestionada constantemente el hecho de que una mujer reciba una indemnización que le correspondería como víctima, por si acaso no vaya a ser que se piense que lo hace por dinero, ¿no?, esa denuncia, con lo cual al final es un testimonio de las mujeres que permanentemente son cuestionadas cuando sufren esa violencia. Exactamente, siempre un tope. Por eso hacíamos una llamada desde la asociación cuando decíamos, imaginaros que estos abusos se producen a puerta cerrada en un aula. ¿Quién va a creer a un adolescente, a una alumna de 15 años, a una mujer de 20 años que denuncia a un tipo muy prestigioso, a un gran maestro, como se suele decir en estos casos, y que es, bueno, pues David contra Goliat? ¿Quién puede creer a esa mujer? ¿Por qué le exigimos siempre a la víctima que tenga esa valentía y que dé la cara cuando al final esa víctima sabe que desde el punto de partida ya va a ser un tema muy complicado? Entonces, me gustaría que reflexionáramos por qué siempre le pedimos esa responsabilidad a la víctima. Pues Pilar Rius, con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres en la Música. Gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos también a contar esa historia que ha sacado a la luz este documental. Por cierto, esta noche también en Canarias Radio, en Ídolos de Tara, vamos a hablar con Eva Lamarca y Carola Solé, que son las guionistas que han hecho esta investigación. Pues muchas gracias, Noé, por poner de relieve toda esta situación también. Gracias. Gracias a vosotros.